Estimados todos, mis saludos, espero que se encuentren muy bien. Como es costumbre, vamos a conversar sobre los resultados de la Bolsa de Valores de Caracas, correspondiente a la semana del 29 de julio al 5 de agosto 2022. Sí, vamos a ver un poco cómo se comportó la bolsa. Vemos que en la variación de las acciones fue de 1,91% positivo cuando las comparamos los valores de las acciones del 29 de julio, los comparamos con el 5 de agosto en su conjunto. Cuando vemos ya de manera individual el comportamiento de las acciones, pues vemos allí una situación variopinto en cuanto a acciones que tuvieron resultados positivos y algunas con resultados negativos. Entre el top 5 tenemos a inversiones Crecepymes, que ya la hemos visto un par de veces muy frecuentemente, Corporación Grupo Químico, PIPCA, promotora de inversiones y valores, también la hemos visto recientemente, Fábrica Nacional de Cementos y Domínguez. Son las 5 empresas que tuvieron mejores resultados durante esta semana que terminó recientemente el 5 de agosto, ¿no? Evidentemente los resultados podemos ver en la gráfica anterior, de verdad, unos porcentajes incluso superiores al 10% de positivos, bastante interesante. Recuerden que estos videos no tienen como objetivo sugerir inversiones en particular, pero sí, por supuesto, dar un panorama de cuál es el comportamiento de las acciones. Cuando vemos el número de transacciones durante esta semana, que fue completa, todos los días abrió la bolsa, pues fíjense que bastante estable en esa banda entre 80 y 100 se mantuvo desde el 29 de julio hasta el 2 de agosto, teniendo un pico significativo el 3 de agosto, más de 180 transacciones. Después descendió a la banda de 60 a 80 y terminó fuerte allí por encima de las 100 transacciones el 5 de agosto. Fíjense que el mercado se sintió cómodo en esa banda de 80 a 100, fue de todos los días, de los 6 días analizados, 4 estuvieron en ese rango de tiempo, ¿no? Bien interesante esto. Cuando vemos la variación del tipo de cambio, haciéndole seguimiento, vemos que la variación no llegó al 1% positivo, es decir, aumentó el tipo de cambio, 5,8407 fue el cierre. Comenzamos la semana o cerramos el viernes 29 de julio con 5,7836. Si vemos las variaciones de las acciones que tuvieron resultados positivos, fíjense que los que, bueno, lograron capitalizar algunas inversiones allí, no solamente tuvieron cobertura, también tuvieron algunos rendimientos interesantes, ¿no? Recuerden que, bueno, el mundo de las rentas variables, pues siempre tiene una visión un poco a largo plazo, ¿no? Son cíclicas, por supuesto, el análisis técnico del fundamental aquí en el caso venezolano no es tan preciso como de repente podemos verlo en otros países, en otras bolsas. Sin embargo, bueno, sigue siendo interesante pues un poco traer esos aprendizajes de afuera y tratar de aplicarlos aquí en la Bolsa de Valores de Caracas mientras tiene este tamaño y en la medida que vaya creciendo más y que se vaya siendo pues más sofisticada, pues de una u otra forma ir apropiándonos de mayores herramientas para analizar el mercado. Esta gráfica sigo alimentándola, ¿no? Inflación en azul y tipo de cambio en marrón. Fíjense que la inflación ha estado por encima del tipo de cambio. Recuérdense que junio y julio todavía no los tenemos disponibles, eh, emitidos por el Banco Central de Venezuela. Tengo aquí algunas estimaciones. En la medida que se vayan actualizando en la página del Banco Central de Venezuela, yo también iré haciendo mis actualizaciones de forma tal de que los valores que estén aquí sean según Banco Central de Venezuela. Vemos que las variaciones, los picos que se dieron entre mayo y junio se han ido un poco estabilizando. Sin embargo, bueno, sigue siendo pues una de las grandes preocupaciones del venezolano hoy en día, todo lo que es el tema del tipo de cambio, inflación, que bueno, seguimos viendo algunos vestigios fuertes de sus efectos, ¿no? Por último, como en algún momento les comentaba, la idea es pues, seguir agregando más indicadores en estos videos. A partir de ahorita vamos a hablar de las reservas internacionales. En agosto, pues las reservas internacionales tienen su momento más bajo en los últimos meses del año, en todos los meses del año, en todo el año. Fíjense que como estábamos por encima de los 10.800 millones de dólares en reservas internacionales para enero, que ya era poco para el caso venezolano,
y fíjense que ya agosto está cerrando por debajo de las 10.300 millones de dólares en el mes de agosto, con una tendencia pues hacia la baja. El único pico que tuvimos allí hacia arriba fue enero, febrero, pero desde febrero en adelante, como podemos ver, han habido, pues sistémicamente ha ido decreciendo, siendo los momentos más fuertes mayo, junio. Junio, julio, agosto estaba un poco aplanándose. Sin embargo, bueno, la situación de las reservas internacionales, pues hace poco leí algunas publicaciones sobre el tema y las preocupaciones asociadas a esto, y bueno, ciertamente eso impulsó a que trajese para acá esta gráfica, ¿no? Que es súper importante, pues, incorporar. Bueno, como siempre, muy agradecido con todos por compartirlo, por ver los videos, por comentarlos. Y bueno, hasta la semana que viene. Espero que estén muy bien. Cuídense. Bye.